Feliz sábado, hermanos. Gracias por la tarjeta. Hermanos, se supone que hoy comenzaríamos a estudiar Apocalipsis, el capítulo 13. Porque la vez pasada estudiamos el versículo 17 de Apocalipsis 12. Vamos a leerlo. La vez pasada hablamos de lo que es el testimonio de Jesucristo. Pero si ustedes se han dado cuenta últimamente lo que ha pasado esta semana, uno tiene que espaciarse más acerca del testimonio de Jesucristo. Y les voy a decir por qué. Vamos a hablar quizás dos temas más acerca del testimonio de Jesucristo, pero les prometo que no más de tres, quizás dos, no sé todavía, como quiera Dios. Pero les voy a decir por qué tenemos que hablar dos o tres temas más acerca del versículo 17. Pero vamos a leerlo una vez más. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta mañana, una vez más hemos abierto tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija, como sé que nos está dirigiendo, no solamente a nosotros, sino al mundo entero. Y Señor, que podamos ver en los tiempos que estamos viviendo y nuestra responsabilidad que tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, hermanos, la iglesia adventista fue el foco de atención por dos cosas. Si ustedes se acuerdan, cuando comenzamos esta serie de Apocalipsis, les dije que en el verano se nos dio mucha noticia en la nación por lo que estaba pasando en San Antonio y porque éramos la iglesia más diversa en los Estados Unidos. Pero ahora, esta semana, con esto de los candidatos presidenciales, Donald Trump preguntó que no sabía nada de los adventistas. Y esta semana llovieron las preguntas de no solamente nacional, sino del mundo, preguntando acerca de los adventistas. Esta semana la iglesia, la división norteamericana, se vio obligada a crear una página web que se llama whoareadventists.org para contestar esas preguntas, porque el mundo está queriendo saber quiénes son los adventistas del séptimo día. Ustedes también supieron que esta semana la Organización Mundial de la Salud, con pruebas, dijo que el puerco y la carne y sus productos son cancerígenos. Y otra vez volvieron a resaltar los adventistas del séptimo día. Y por eso tenemos que especiarnos quizás dos, tres temas más en el testimonio de Jesús. Porque es las circunstancias que nos están llevando a estudiarlo bien, porque nosotros tenemos que dar explicación cuando nos pregunten. Saben, hermanos, que la hermana Elena G. de White sabía que esto iba a ocurrir. Voy a compartir varias citas. Hoy, ahora que vamos a estudiar el testimonio de Jesucristo,
vamos a tener que leer algunas citas. En la matutina Maranata, ¿cuántos tiene esa matutina Maranata de Elena G. de White? Ok, vean Julio 28, solamente vamos a leer algunos párrafos. Julio 28, si los pueden poner ahí. Fíjense ella lo que dice ahí. Dice, el concepto que se ha tenido de nuestro pueblo es que es demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. Pero ¿qué dice? Pero esto cambiará. ¿Cuándo va a cambiar? Esta semana está cambiando. Ella ya lo anticipó. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo movimientos que necesariamente, espérate, voy a leer de acá. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo movimientos que necesariamente harán destacar al pueblo que guarda los mandamientos. Ella está diciendo, se está llevando algo a cabo que necesariamente vamos a ser el foco del mundo. Sigue diciendo, ahora parece que nadie nos notará, pero eso no será siempre así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso se hará. Cada uno debe saber individualmente qué es la verdad y estar preparado para dar razón de la esperanza que tiene, con mansedumbre y reverencia, no con orgullo, jactancia o suficiencia propia, sino con el Espíritu de Cristo. Nos acercamos al tiempo cuando tendremos que responder individualmente, solos, por nuestras creencias. El Señor está diciendo ahorita, ahora está sucediendo esta semana ese cambio. Y debemos estar listos en dar razón de nuestra fe. Dice el siguiente párrafo, seremos atacados en todo sentido, probados hasta lo sumo. No deseamos sostener nuestra fe solo porque nos fue legada de nuestros padres. Escuchen, jóvenes, niños, no debes estar en iglesia solamente por tus padres. Una fe tal no soportará la terrible prueba que nos aguarda. Queremos saber por qué nos hemos apartado del mundo como un pueblo separado y peculiar. Las potestades de las tinieblas desplegarán sus baterías contra nosotros, y todos los indiferentes y descuidados que han depositado sus afectos en sus tesoros terrenales y no han preocupado por comprender la relación de Dios con su pueblo, serán su fácil presa. Ningún poder fuera del conocimiento de la verdad tal como es en Jesús nos dará resolución y firmeza, pero si lo poseemos, uno podrá perseguir a 1000 y dos pondrán en fuga a 10,000. Esto que lo dijo en el año 1884 está cumpliéndose en nuestros días. Y tenemos que dar razón de lo que nosotros hemos creído. Hay otra cosa, a veces no nos gusta hablar mucho acerca del espíritu de profecía, porque a veces nos pisa en los zapatos. Pero la segunda razón por la cual el pueblo adventista hizo noticia mundial, porque esto salió de Europa, era porque más de 120 años atrás, la hermana Elena G. de White, acuérdense que ya estudiamos la parte primera del espíritu de profecía, que el profeta
no tiene que hablar en contra de la ley, de la Biblia, tiene que hablar a favor de ella, tiene que dar evidencia de la encarnación de Cristo, ver los frutos de ella. Y también vimos que lo que ella dice, o el profeta que diga y se cumple, es un profeta verdadero. Hace 120 años atrás ella dijo esto, lo siguiente, en el siguiente tomo, a ver dónde está, ¿cómo se slide? Dice: el cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por el consumo de carne. Por la luz, dice ella, que Dios me ha dado, sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne. Vamos al último slide. Al último. Ahí está otro, pero se nos está yendo el tiempo. Vamos al último slide. Porque ahora, hermanos, me pegó a mí. Yo algún tiempo fui vegetariano, pero lo dejé, ¿verdad? Y no crean que ahora el pastor va a hablar de vegetarianismo. No, hermanos, yo creo llegará el tiempo para eso. Pero estas son evidencias, hermanos, para que el Señor nos está hablando. Yo personalmente, como que ya desde hace varios tiempos, el Señor manda señal tras señal, advertencia tras advertencia, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, y el Señor te dice: cuidado, cuídate. Y con la ayuda de Dios, toma la decisión hoy de volverme vegetariano. Señor, ayúdame. No queremos que eso sea el centro de la predicación. Por eso quiero leer este párrafo, porque no es una prueba de fe. Yo sé que hay algunos hermanos que hacen de esto una prueba de fe y quiere que se predique y que sea el centro de la predicación. Pero ella ya lo dijo. Mensajes Selectos, tomo 3:28 dice: la pregunta de si debemos consumir mantequilla, carne o queso. De paso, ella lo consumía. Ella escribió y el Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice que va a llegar el tiempo en que vamos a tener que dejarlo. Pero ella dice: no debe presentarse a nadie como una prueba. En cambio, nosotros debemos educar y mostrar los males de las cosas que son objetables. Los que juntan estas cosas y las esgrimen contra otros no saben la obra que están haciendo. La palabra de Dios ha establecido pruebas de discipulado para el pueblo del Señor. ¿Cuáles son? Observar la santa ley de Dios. El sábado es una prueba, una señal entre Dios y su pueblo por todas las generaciones y eternamente. Esta es para siempre la carga del mensaje del tercer ángel. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? La carga: los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. La reforma pro salud es la mano derecha. ¿Y cómo se usa? Como la sigue usando la iglesia, dando clínicas de salud para traer a la gente al conocimiento de la verdad que hay en Cristo Jesús. Pero ¿qué es el mensaje de los tres ángeles? Los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Eso es el centro. Hermanos, la decisión que estoy tomando ahora, yo la estoy haciendo por mi familia, porque
Yo quiero estar vivo con ellos, quiero ver si Dios permite, si no viene, verlos crecer. Y cada uno tiene decisiones individuales. Pero todo lo que la hermana Elena G. de White nos está diciendo o nos dijo es para nuestro bien. Ella dijo, el mundo nos va a poner en el foco. La gente va a hacer preguntas y nosotros tenemos que estar dispuestos, listos para enseñar. Hermanos, con esto que ha sucedido esta semana, yo creo que debemos de enfocarnos cómo es esto que sucede con el testimonio de Jesús. Abramos nuestras Biblias en Amós, el capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 1. Amós, el capítulo 3 y el versículo 1. Porque siempre el pueblo de Dios se ha caracterizado por tener un profeta en su medio. Y este pueblo final, el remanente, va a tener un profeta en su medio. Ya lo vimos la vez pasada. Pero fíjate cómo aquí habla el Señor al pueblo de Israel. Versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. El Señor dice, tengo algo en contra de ustedes porque yo solamente los he conocido a ustedes. Han sido bendecidos por Dios, han tenido privilegios de parte mía, y ahora los voy a castigar. Y él empieza a dar unas preguntas retóricas, que en las preguntas está la respuesta. 7 preguntas para darnos a entender el sentimiento de Dios. Fíjate el versículo 3 como dice: ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? No. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No. ¿Dará el leoncillo con su rugido desde su guarida si no apresare? No. Versículo 5. ¿Caerá el ave en lazo contra la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y ahora cambia lo que va a decir, no da respuesta. Las preguntas retóricas, se entiende que en la pregunta está la respuesta, pero el punto que el Señor quiere decirles ahora no va a dar una pregunta retórica, sino que va a declarar el punto que Él quiere decirles a ellos. El versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor dice: cualquier cosa que yo vaya a hacer con el ser humano, antes que yo haga esa cosa o cualquier acontecimiento que venga al mundo, yo tengo un grupo selecto de individuos en todo el planeta donde yo les declaro mis secretos. Y los secretos que ellos reciben de mí lo dicen al pueblo. El Señor no tiene una relación ordinaria con estos profetas. El Señor tenía una relación tan íntima con estos profetas que cuando los llamaba, el profeta llegaba a ser parte del concilio de Dios.
no era un mensajero solamente, era más que mensajero. No era alguien que hacía mandados para Dios. No, era alguien que estaba en el círculo íntimo de Dios, que Dios lo invitaba a ver cosas que otros no ven. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos que muchos de los profetas fueron invitados a ver cosas que, como Pablo dice, que no se pueden ni explicar. No se puede ni describir. La relación que Dios tiene con los profetas, tenía con los profetas, era más que un mensajero, más que alguien a ser mandados para Dios, sino que Dios lo invitaba para, así decir, al consejo de seguridad del universo. Fíjate, vamos a Jeremías para que te des cuenta cómo ellos entraban en ese consejo celestial secreto. Jeremías capítulo 23 versículo 18 dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y la palabra hebrea tiene de la raíz concilio. Y esta es otra pregunta retórica. ¿De quién está hablando Jeremías? De sí mismo. ¿Quién estuvo en el concilio de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Una pregunta retórica. ¿Quién? Él. Una relación tan íntima que Dios tiene con el profeta, que hasta el profeta puede desafiar a Dios. El Señor puede venir y decir: mira, esto es lo que voy a hacer yo. El profeta tiene una relación con Dios que el profeta puede desafiar y decir: Señor, que no se haga tu voluntad, que tu voluntad cambie. Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a Amós. El mismo Amós, cuando vino una destrucción al reino del norte, Amós capítulo 7, el versículo 2, trajo una calamidad tan grande. Y esto es lo que él le dice a Dios, el versículo 2, Amós 7:2. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba la tierra, toda esta plaga de langostas, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. En otras palabras dice: Señor, ten misericordia, que tus planes cambien. Versículo 3. Se arrepintió ¿qué? Jehová de esto. ¿Y qué dijo Jehová? No será, dijo Jehová. La relación que Dios tiene con el profeta es tan privilegiada que vemos muchos ejemplos. Vemos el ejemplo que el Señor va con el profeta Abraham y le dice: mira lo que voy a hacer, voy a ir a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y ahí está Abraham: Señor, si hay 50 no lo destruyo. Y ahí dialogando, tratando de desafiar a Dios que cambie su voluntad. 40, 30, 20, 10. Finalmente no hubo ni siquiera 10. ¿Se acuerdan de Moisés? Que el Señor estaba cansado con ese pueblo tan rebelde, tan testaduro, que el Señor le dice a Moisés: Moisés, aléjate, que voy a destruir a todo este pueblo que saqué de Egipto. Voy a hacer una nación grande contigo. Ese es el plan que tengo, te lo estoy diciendo. Los voy a destruir a todos y voy a hacer una nación grande contigo. ¿Qué dijo Moisés? No lo hagas, Señor. Que tu voluntad cambie.
bórrame del libro de la vida. Cuando el profeta ve una calamidad grande en contra de los seres humanos, el profeta tiene el privilegio de dialogar con Dios. Es una relación que no se tiene con otro ser humano aquí en la tierra. Y el Señor usa a los profetas. Es una relación tan íntima entre el profeta y Dios, porque es una relación donde se manifiesta el don de profecía. ¿Y qué es el don de profecía? El don de profecía Dios lo utiliza para salvarnos. El don de profecía el Señor lo utiliza para mandarnos mensajes para nuestro bienestar, para lo mejor de nosotros. Es el regalo que Dios nos dio para la bendición, para la salvación. El tema importante del espíritu de profecía es que involucra nuestra salvación. Por el deseo grande de salvar de Dios es porque nos da el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque mira, Dios ya no puede comunicarse directamente cara a cara con nosotros. Cuando el pecado entró a esta tierra, Dios ya no podía comunicarse con nosotros. Una vez un joven me dijo: si Dios quiere decirme algo, ¿por qué no viene directamente y habla conmigo? ¿Por qué no viene directamente y me dice lo que tengo que hacer? Él quisiera hablar con nosotros directamente. Pero ¿sabe lo que ocurriría? La Biblia dice que Dios es un fuego consumidor para el pecador. ¿Qué sucede cuando se prenden las luces en un lugar oscuro? ¿Y qué sucede con la oscuridad? Desaparece. Si Dios viniera en su gloria, y por eso cuando Él venga en su gloria, los redimidos van a tener que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque si no, destruidos. Y los que resucitan van a ser transformados. ¿Por qué? Porque si no, consumidos. Así es con nosotros. Dios no puede venir a hablarnos directamente. ¿Por qué? Porque todavía hay oscuridad en nuestro ser. Todavía hay oscuridad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Todavía hay oscuridad en nosotros que si Dios se apareciera, dejaríamos de existir. Pero Dios dice: no, pero ahora yo te voy a dar un regalo, el don de profecía, para que por medio del don de profecía yo esté contigo 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque este es el don de profecía también. El deseo de Dios tan grande de estar con nosotros, Él no nos dejó solos, sino que nos dio el espíritu de profecía para estar cerca de nosotros. Fíjate lo que dice Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 29 y el versículo 29. Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El Señor dice: las cosas reveladas son para ti, para que las cumplas, para que seas salvos.
Hace algún tiempo mis hijos me dijeron un acrónimo, creo que se dice en español, de lo que es Bible. ¿Los conocen los niños? ¿Qué significa Bible? Mis hijos me lo repitieron tanto que ya me lo sé. Basic instructions, before leaving earth. ¿Qué es la Biblia? Instrucciones básicas antes de dejar la tierra. Ese es el don profético. Señor nos da mensajes para nuestra salvación. ¿Cómo sucede? A ver, vamos a 2 de Pedro, el capítulo 1. 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19. 2 de Pedro 1, 19. Sigue diciendo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Quién da la interpretación profética? La Biblia. Ningún individuo puede interpretar la profecía. El único que interpreta las profecías es la Biblia. Sigue diciendo versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No crean, hermanos, que los profetas quisieron ser profetas. Vamos a estudiar, como les dije, 2 o 3 temas. La mayoría de ellos, no, Señor, no quiero ser profeta. Igual que yo, no, Señor, no quiero ser pastor. Luego les cuento la historia. No, ¿quién va a querer ese puesto? Porque hoy estamos leyendo Jeremías en la escuela sabática. Tremendo, ¿eh? Vamos a seguir leyendo. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor los llama y ellos hablan el mensaje de Dios. El don de profecía, hermanos, comenzó en ese momento que Dios le dice a la serpiente y a la mujer: voy a poner enemistad. Desde entonces viene la guerra hasta ahora en Apocalipsis 12:17. Entre la mujer y tú. Y cuando el Señor dice: tú vas a herirlo en el calcañar, pero Él te va a herir en la cabeza, el ser humano y aún hasta Satanás, saben que el Espíritu dice que Satanás no sabía qué significaba eso. Pasa el tiempo, el Señor da otro mensaje acerca del Mesías. Mientras el Señor con los profetas que vienen con el tiempo empieza a dar mensajes acerca a Daniel, ¿cuándo va a aparecer el Mesías? Otros profetas, ¿dónde van a ser Mesías? Hasta que finalmente el ser humano entendió, y Satanás mismo entendió, que Dios se iba a encarnar, y Satanás no lo podía creer. ¿Cómo es que Dios se encarna? Es la revelación que Dios le está dando a los profetas. Dios se va a encarnar. No supieron el mensaje de Dios en el principio, pero con el espíritu de profecía ellos entendieron: oh, Dios viene. Por eso dice Apocalipsis que cuando él entendió que Dios viene, él estaba listo, esperando que naciera. ¿Para qué? Para destruirlo. Porque no quería que se cumpliera el plan de salvación.
En cada etapa de la historia del ser humano, el Señor manda mensajes. No puede comunicarse cara a cara con nosotros, pero nos dice, vamos a comunicarnos fe por fe, con el regalo del espíritu de profecía. Y vemos en historia cuando dice la Biblia que el mundo antediluviano estaba tan corrompido, tanta maldad, tanta violencia en el mundo, que Dios le dice a Noé, Noé, levanta un profeta, y le da el mensaje, Noé, voy a destruir la tierra con lluvia. ¿Qué es lluvia? Nunca había llovido. Imagínate dar un mensaje donde la gente no sabe lo que es lluvia. Pero lo dio. Hizo un arca y los que creyeron fueron salvos. El Señor levanta a Abraham, a otro profeta, y le dice, ¿sabes qué? Sal de tu parentela, de donde vives, ven y sígueme. Yo voy a hacer una nación grande de ti. En cada etapa de la historia del ser humano, Dios manda a sus profetas porque Él está por hacer algo. Cuando vea a Israel de esclavo y gimiendo por ser liberados, Señor levanta a Moisés y le dice, Moisés, ve a Egipto y saca a mi pueblo de ahí. Cuando el Señor manda al pueblo de exilio a Jeremías, lo levanta, y a muchos otros los manda a Babilonia. Jeremías da una profecía, le dice, van a estar allá 70 años. Después de que se cumplan los 70 años, Dios levanta a Daniel y a otros profetas que dicen, ya se cumplió la profecía de Jeremías, ahora hay que regresar. Y el Señor sigue dando mensajes. Le da a Daniel, le da a Juan mensajes acerca del juicio. Viene el Mesías, el Señor levanta al mayor de los profetas que dice mismo Jesús, Juan el Bautista. Para la segunda venida levanta a Juan el Revelador y también Daniel, que nos dan profecías escatológicas de los últimos tiempos. Se cumple la profecía más larga de tiempo de 1844 y veamos la lógica y la consistencia de Dios. Esperaríamos que en este evento salvífico de la historia de la raza humana, el evento donde se cumple en el 1844 el juicio investigador en el cielo, esperaríamos la consistencia y la lógica de cómo Dios ha actuado en el pasado. Esperaríamos que en ese tiempo Dios también levantara un profeta. Y lo hizo. Y lo hizo. Y no solamente eso, sino que también la misma palabra de Dios nos dice que este pueblo remanente después de 1798 iba a tener un profeta en su medio, que iba a preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo Jesús. Este pueblo remanente, hermanos, se caracteriza por tener un profeta en su medio. ¿Y qué debemos de hacer con el profeta? Voy a terminar con un verso, Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis
prosperados. El Señor dice: oye pueblo, escucha a los profetas, porque te estoy hablando a ti. Escucha a los profetas, porque por medio de ellos te estoy hablando y me estoy comunicando a ti. Y si escuchas a los profetas, vas a ser prosperado. Hermanos, los profetas nos han hecho saber la voluntad de Dios. Es por un tiempo breve que estamos aquí en esta tierra. Hay muchos secretos, como leímos, que le pertenecen a Dios, pero lo revelado es para nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. ¿Qué hacemos con el profeta? Escucha a los profetas y serás prosperados. Que Dios te bendiga. Querido Padre Celestial, Señor, queremos verte cara a cara. Sabemos, Señor, que nuestra condición actual es imposible. ¿Cuánto deseas estar con nosotros, Señor? Pero sabemos, Señor, que muy pronto vamos a vernos cara a cara. Ayúdanos, Señor, a poner atención, oído a tus profetas, porque estos mensajes no son de ellos, sino son tuyos. Que lo podamos ver con una manera de comunicarte con nosotros para prepararnos para tu venida. Señor, sabemos que, como dijo tu profeta, vamos a ser el spotlight, el foco de atención en estos últimos días. Prepáranos para estar listos en dar razón por nuestra fe y lo que hemos creído. Ellos van a venir a nosotros, Señor. Tú vas a arreglar las circunstancias donde tenemos que abrir nuestras bocas. Y Señor, que tu Santo Espíritu nos use. Te lo pedimos todo y pidiéndote una bendición especial por cada uno de tus hijos e hijas aquí presentes. En el nombre de Jesús, amén.